Este año se está moviendo en la misma dirección que el año 2021, el año en el que los juegos de PC empezaron a dejar la PC de escritorio debido al éxodo continuo a las plataformas de transmisión de juego en la nube y a computadoras portátiles. Con Steam Deck ampliando nuestra comprensión de lo que es jugar en un dispositivo portátil hoy en día, las líneas que mantenían los juegos de PC atados a las PC de escritorio están desapareciendo poco a poco. Ahora, la pregunta principal en la mente de muchos sigue siendo: ¿o me compro una Steam Deck o me compro una laptop gamer? La respuesta es bastante sencilla para los jugadores hambrientos de FPS. Hay muchas laptop gamer que superan por mucho a la Steam Deck hoy en día. Entonces te preguntarás, ¿por qué gastar tanto dinero en algo con tales limitaciones como la Steam Deck? Bueno, es importante considerar que no todo se trata de FPS altos. Hay más facetas que considerar cuando se trata de jugar juegos portátiles. Si bien tu presupuesto será un factor decisivo a la hora de comprar una Steam Deck o una laptop gamer, hay ciertas preguntas como por ejemplo, ¿qué hay de elegir un dispositivo portátil que se adapte a tu estilo de vida? ¿Vas a querer considerar el tipo de juego que te gustaría jugar y por cuánto tiempo jugarlos? ¿Qué tan rápido necesitarás guardarlo y dónde planeas jugar ese tipo de juegos? ¿Importará si quieres jugar con el mejor control o con el mejor mouse gamer y teclado gamer? He estado considerando si la Steam Deck es mejor que una computadora portátil para jugar en modo portátil. Mirando más allá de cosas obvias como la velocidad de fotogramas, he recaudado bastante información para ayudarte a descubrir si realmente necesitas la Steam Deck en tu vida. Hablemos de su precio por rendimiento. La Steam Deck viene con una CPU personalizada AMD Zen 2 de 4 núcleos, una GPU con 8 unidades de cómputos y 16 GB de RAM DDR5 de forma predeterminada. Su CPU puede alcanzar velocidades de 2,4 GHz a 3.5 GHz y su GPU es casi equivalente a una GTX 1050. Es una máquina pequeña y compacta. Valve hizo un gran trabajo al meter tanto poder en algo tan pequeño. El precio de la Steam Deck varía dependiendo del modelo que elijas, como ya muchos saben. Por ejemplo, la de 64 GB te costará $400, la de 256 GB te costará $530 y la de 512 GB te costará $650. Entonces, si bien gastar dinero en una laptop gamer te brindaría mejores componentes, no hay diferencia alguna en el rendimiento de la Steam Deck aunque su precio varíe. Este solamente varía su almacenamiento interno. Por supuesto, eso le dará un incentivo a muchos de comprar la de 64 GB y actualizar a 500 GB cuando pueda. El problema aquí radica en que no todas las unidades de almacenamiento M2 son compatibles con la Steam Deck, por lo cual si vas a hacer eso te recomiendo mejor comprar una micro SD ya sea de 500 GB, 1 TB, 2 TB, etc. y ponérsela, lo cual es más fácil y no tendrías que desarmar la consola. Además, Valve ha advertido que no se debe atascar más nada en la ranura M2 de la Steam Deck, o sea que no todas las unidades de almacenamiento M2 que hay en el mercado ahora mismo son compatibles con Steam Deck. Además, no todos son tan hábiles desarmando una consola con un destornillador, así que si quieres ahorrarte comprar una memoria y todas esas molestias de cambiar el disco interno, entonces ve por el modelo de mayor precio. Pero con lo que cuesta el modelo de mayor precio, te comprarías una laptop gamer de gama media. El problema es que hoy en día encontrar una laptop gamer de gama media a ese precio es casi imposible, a menos que sepas dónde encontrar una laptop gamer a buen precio. El punto aquí es que con el precio de la Steam Deck superior, puedes comprar una laptop gamer para jugar a una mayor calidad. Aunque es posible que tengas que comprar memoria RAM extra, porque la mayoría de laptop gamer de hoy en día de gama media vienen con solamente 8 GB de RAM. Otra cosa muy importante a considerar cuando se trata de videojuegos portátiles es cuándo y dónde. No es tan simple como ir por lo que tenga más potencia bajo el capó. Si fuera así, todos tuviéramos autos deportivos, ¿no? Lo que me lleva al siguiente punto. Piensa dónde vas a jugar con tu dispositivo portátil y qué tan lejos planeas llevarlo. Por ejemplo, las salas de espera de un hospital y los bares no son un lugar muy recomendado para jugar con una laptop gamer, pero una Steam Deck puede ser más aceptable ya que es más pequeña y más discreta. Además, esta te va a ahorrar mucho espacio y no pesa tanto como una laptop gamer. Por ejemplo, si andas con tu Steam Deck en la noche en una sala de espera de un hospital, te puedes poner la Steam Deck en el bolsillo de tu abrigo fácilmente, pero una laptop gamer tendrías que llevar un bolso aparte con la laptop, el control, el mouse, el cargador de la laptop y mucho peso extra, así que piénsalo. La pantalla pequeña de la Steam Deck también será una barrera para muchas personas. Los juegos que tienen texto más grande se prestan bien para la Steam Deck, pero cuando se trata de juegos con muchos menús y texto más pequeño, la laptop gana, ya que la pantalla de la Steam Deck es de solamente 8 pulgadas. Aunque si estás en casa puedes conectar cómodamente la Steam Deck a tu televisor o monitor y jugar como si fuera una consola de mesa o como una PC de escritorio. Obviamente las computadoras portátiles pueden hacer todo esto y más, pero si quieres jugar con un control y no preocuparte por los FPS, la Steam Deck es una obviedad. Así que ¿por qué llevar
llevar todo ese peso extra y periféricos por separado cuando puedes tener todo en un solo dispositivo. Otro punto muy importante que hay que tener en cuenta es la carga del dispositivo. Por ejemplo, la Steam Deck te puede durar el doble jugando que una laptop gamer. También hablemos de la versatilidad. La Steam Deck es un dispositivo extremadamente versátil. Esta viene basada en Linux, pero también es compatible con Windows 10 y Windows 11. Si lo deseas, la puedes usar como una PC de escritorio para trabajar o como un dispositivo de transmisión de medios. Y puedes conectar un monitor con un adaptador USB tipo C HDMI sin necesidad de comprar su base extra. La cuestión es que una computadora portátil podía hacer todo esto y más antes que llegara la Steam Deck. No solo puedes trabajar y jugar en una laptop gamer, sino que puedes hacerlo simultáneamente. Por ejemplo, puedes estar jugando tu juego favorito y pasar del juego al documento de texto, al correo o al Skype o a lo que sea. Hacer esto es un poco más complicado en la Steam Deck. Además, trabajar en una computadora portátil sonará menos estresante para la mayoría porque ya están trabajando en un sistema operativo que conocen. Y aunque las computadoras portátiles puedan ser mucho más personalizables, con la capacidad de cambiar la RAM y el disco duro, no hay tantas posibilidades para modificar una computadora portátil como las que están surgiendo para la Steam Deck. Y bueno, mi conclusión es la siguiente: si eres una persona a la que le gustan mucho los videojuegos, no está mucho tiempo en casa, tiene tiempo en el trabajo y en los estudios para hacer otras cosas, compra la Steam Deck. Por otro lado, si eres una persona que sale poco de casa, le gusta jugar videojuegos en casa, le gusta editar fotos y editar videos, entonces cómprate una laptop gamer. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y lo hayan disfrutado, y si es así, por favor no olviden dar like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.